Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria Señor Jesús. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar, y todos los que lo ven se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos celebrando hoy el 23º domingo de este tiempo durante el año. ¿Se acuerdan cuántos domingos en total tiene este tiempo ordinario, tiempo durante el año? Muy bien, 34, es bueno. Y ya vamos por el 23. ¿Qué queremos decir? Siempre vamos avanzando, el tiempo va transcurriendo. Y que transcurra el tiempo así, de la mano del Señor, que de alguna manera en este celebrar la fe cada domingo nos muestra su cercanía, es también sentir que nuestra vida va avanzando en ese ser peregrinos hacia el destino. Un destino que es un presente, porque el reino de los cielos, al cual todos los cristianos queremos alcanzar en la gloria cuando terminemos nuestra vida terrenal, el reino de los cielos ya ha llegado. Por eso nuestra vida de hoy no es vivir en pro del futuro, sino ese futuro meditarlo y percibirlo como un presente en mi vida, porque nosotros estamos consagrados ya al reino. El día de nuestro bautismo formamos parte de este reino, por eso participamos de una de las 3 dignidades de Jesús, que es ser reyes. Somos reyes con el rey, con nuestro gran rey, ya desde ahora. Y ese reinado consiste en una experiencia de amor, en una pertenencia a lo sagrado, a lo sobrenatural, por el Espíritu Santo, justamente, que vive en nosotros. Entonces, en este avanzar, no solo vamos avanzando en la vida, en busca del destino, sino también vamos avanzando en un crecimiento, en una maduración interior, que es muy importante, fundamental. No solo maduramos y adquirimos experiencia, como venimos haciéndolo durante toda nuestra vida, y los que ya peinamos canas, pasó agua bajo el puente, los más jóvenes, muchos recién empiezan, vamos adquiriendo experiencia, conocimiento y un montón de cosas, la maduración propia de lo humano. Pero también hay que crecer en esa experiencia espiritual para no quedarnos solamente con lo terrenal, ¿sí? Y este caminar implica eso. Por eso el Señor nos habla, el Señor a través de su palabra y en la vida cotidiana por el Espíritu Santo que vive en nosotros, como les digo, nos va ilustrando, nos va llenando con sus dones de esa sabiduría. Y bueno, fíjense ustedes que un poco así comienza hoy la palabra de Dios. Hemos leído la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, ¿no? Que hace como una especie de reflexión el autor sagrado sobre justamente nuestra realidad, ¿no? Y me parece a mí que contrapone la sabiduría humana, la realidad del hombre en sí mismo, en el mundo,
y la gracia de Dios, lo que viene de lo alto, ¿no? Como una gran diferencia a la cual el hombre está capacitado a acceder a lo sagrado, pero desde Dios. Solo Dios puede permitirnos. Si no se revela Él, si no nos instruye Él con la sabiduría, por ejemplo, que nos viene del Espíritu Santo, nosotros quedamos siempre ahí nomás, a mitad de camino, y solamente podemos acceder con esfuerzo, dice, a las cosas meramente humanas. Por eso el hombre quiere conocer la ciencia y hay progreso, sí, pero todo con un gran esfuerzo y siempre con sus limitaciones. Aunque se ha crecido mucho, y sí, hemos adquirido a través de la ciencia y un montón de otras cosas, la tecnología, una calidad de vida superior, si no hay una dimensión sobrenatural, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Por eso este autor sagrado habla de eso, ¿no? Dice: ¿y quién habría conocido tu voluntad, Señor, si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y no hubieras enviado desde lo alto tu Espíritu Santo, ¿no? Así se enderezaron nuestros caminos, ¿no? Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Estamos llamados a algo sobrenatural, a algo mucho más pleno y más perfecto que lo meramente terrenal. Y esto por la gracia de Dios. En síntesis, ¿qué creo yo que el Señor nos quiere decir? No perdamos la dimensión espiritual de la vida. No dejemos de profundizar nuestra fe. Que en lo cotidiano, en el hacer de lo cotidiano de la vida terrenal, donde vamos cumpliendo nuestra misión, nuestro hacer de cada día, nuestras responsabilidades, etcétera, etcétera, también sepamos detenernos para hacer una mirada interior. Y que en esa mirada interior encontremos la presencia de Dios y descansemos en Él, escuchando su palabra, meditando, dejando que Dios, sin decirle demasiado, porque Él ya nos conoce, dejando en esa experiencia espiritual de contemplación silenciosa, que sea Dios quien hable, que sea Dios quien se te manifieste desde adentro. Dios está en ti y quiere convivir con vos, compartir la vida, decirte cosas, darte esa luz que viene de adentro, para lo cual es bueno parar, serenarte y entregarte en esa dimensión contemplativa de la vida. ¿Se entiende? Esto es importantísimo. Para no vivir solamente, como dice el libro al principio, de lo meramente racional, humano, terrenal, donde todo está bueno, pero limitadamente. Nosotros no somos limitados, porque Dios nos ha hecho así, sobrenaturales. En la segunda lectura nos encontramos con esta carta de Pablo a un amigo de él llamado Filemón. Se ve que era un viejo amigo. En aquella época, ustedes saben, existía como norma corriente la esclavitud, que después, muchos años después, muchos siglos después, fue abolida la esclavitud, ¿no? O sea que era normal que los grandes señores tuvieran esclavos a su servicio, ¿no? Y este joven, aparentemente joven, un tal Onésimo, se escapó. Un esclavo desertor se le escapó a Filemón. Y obviamente cayó en manos de Pablo, que lo adoptó y lo evangelizó. Le habló de Cristo y Onésimo creyó. Por eso Pablo lo educó, le dio catequesis, digamos, y lo bautizó. Y lo tuvo con él, como un discípulo, como un hijo. Le habla de mi hijo a quien engendré en la cárcel. En la cárcel, en esa realidad limitada de Pablo que estaba preso, pudo tener a Filemón cerca y hablarle de Dios. Y Filemón creyó, y lo engendró en la fe, ¿no? De eso habla Pablo. Y ahora le escribe, sabiendo Pablo que está pronta su muerte, está viejo, él dice un anciano y preso, le escribe a Filemón y le dice: mira, yo hablé con Onésimo y Onésimo quiere volver contigo. Yo te pido que lo recibas, pero ya no lo recibas como esclavo, porque vos también sos un hombre de fe. Y la fe nos habla de que no hay esclavos, sino somos todos hombres libres ante Dios y por consiguiente hermanos los unos de los otros. Entonces recibílo como un hermano. Es más, yo me lo quedaría conmigo porque lo quiero tanto, pero yo creo que las cosas no son así. No soy egoísta. Él tiene que volver con vos, pero vos recibílo como un hermano. Hacelo por mí, que soy tu amigo, y en el nombre de Jesús.
¿Ven? Qué interesante este diálogo, esta epístola, esta carta, ¿no? Dialogal de Pablo a Filemón, donde presenta que Dios hace nueva todas las cosas. Es maravilloso. Este joven que creyó que era esclavo hoy experimenta la libertad y decide volver a la casa, a su casa, pero no ya, le dice Pablo, vos ya no sos esclavo, ¿no? Sos un hermano de Filemón. Que él te reciba así. Y está bueno esto, vernos todos así. Primero libres. Nadie es esclavo de nada ni de nadie, a no ser que uno se autoconfigure como esclavo. Y a veces nos pasa que por un montón de situaciones personales nos esclavizamos. Inclusive con afectos desordenados, donde nos esclavizamos al afecto, llamándolo muchas veces amor, pero es un amor desordenado, porque somos posesivos. Y sin embargo, todo lo que tenemos y todas las relaciones humanas, aún las más íntimas, tienen que vivirse, sí, con profundidad, plenitud, intimidad, pero siempre en la libertad de los hijos de Dios. Aunque humanamente nos cueste, porque les hablo a ustedes, padres, yo no tuve la experiencia, pero ustedes sí, cuesta a veces ver crecer a los hijos, ¿no? Y cuesta ver que los hijos crecen y vuelan como corresponde. Por eso está el famoso síndrome, dicen los psicólogos, del nido vacío, cuando los padres tienen 4 hijos y bueno, los criaron y los hijos se fueron y volvieron a quedar solitos los dos, ya los 2 viejos, después de toda una vida de entrega a los hijos que ya volaron. Y ese síndrome que a veces genera cierta nostalgia, triste, hasta que si están espiritualmente fortalecidos, aceptan y vuelven un poco a la intimidad. Ya cumplieron su misión de padres. Ahora, a lo sumo se dedicarán a ser abuelos, pero ya es otra cosa. Esa sanidad de la experiencia habla de la libertad. El que vive en Dios es libre. Y entonces todas las relaciones humanas que tengamos, inclusive también hasta materiales, las trabajamos, las vivimos en libertad, no posesivamente. Porque Dios te hace libre. Pero para lo cual es importante cultivar, decíamos hoy, la vida interior. El que te hace libre es el Espíritu Santo. Y vamos un poquito al Evangelio. Hoy Jesús dice que lo seguía, Lucas, un gran gentío. Empecemos por el principio. ¿Por qué un gran gentío? Vieron que suele hablarse, el evangelista habla, Jesús dijo a sus discípulos. Había 3 dimensiones de relación, podríamos decir, de Jesús con la gente. La más íntima Jesús la tenía con los 12. Después con los discípulos, que eran los que lo seguían siempre, muchos. Y aquí se habla de un gran gentío. Este gentío lo seguía a Jesús porque Jesús tenía fama. A este momento se puede hablar de que Jesús era un tipo famoso por los milagros que hacía, por la predicación que tenía. Tal vez ya se había producido la multiplicación de los panes y miles habrían comido así de una manera realmente sorprendente y gratuitamente. Entonces Jesús tenía fama y muchos lo seguían, pero no lo seguían porque conocían realmente quién era él, sino justamente porque lo veían como muchas veces vemos, un milagrero, un mano santa, ¿no? Un curandero, un tipo con ciertos poderes que nos beneficia y llama la atención. Vamos con él. Entonces Jesús para y se da vuelta y encara a esa multitud y les dice: cualquiera que venga a mí y no me ame a mí más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hasta su propia vida, ese no puede ser mi discípulo. Y remata: el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahí está todo. Impactante. Yo creo que después de escuchar eso, la mayoría se fue. Porque ya no es el beneficio que me trae este mano santa, que me cura o me da de comer, sino acá este hombre está pidiendo mucho. Me está pidiendo la vida para que yo pueda ser discípulo. Y yo no quiero ser discípulo, yo quiero beneficiarme, lo sigo, lo escucho, me hace bien, me gusta. Cuando me voy a casa después de haberlo escuchado, ¡ay, qué paz que siento! Como suele pasar a veces, ¿no? Acá en estas realidades. Un cristianismo así, vivido en una superficialidad y sin profundidad. Por eso después no hay compromiso.
Entonces, hay mucha gente que usa y usufructo de la fe. La fe es algo, una aspirina analgésica que cuando estoy mal anímicamente y con dolores del alma, la tomo y me calma. Pero no hay compromiso. Entonces vivimos una fe del cumplimiento. Este es el problema de nuestra relación con Dios. Un poco lo que le pasaba a esta gente. No lo conocían y Jesús se revela. Acá no se trata de seguirme porque se benefician. Acá se trata de encontrar a Dios, porque para eso he venido, y entender lo que significa el reino de Dios que ha llegado a ustedes. Para lo cual tienen que hacer toda una evolución interior. Si Dios que los creó viene a ustedes para salvarlos y para hacerlos sus hijos, es importante que le entreguen su corazón, porque no tienen nada propio que no hayan recibido de Él. La vida, la fe, el amor, todo lo que tienen es gracia de Dios. ¿Qué tienes de bueno que no lo hayas recibido de Dios? Es una pregunta que Jesús hará también. Entonces, ¿qué pide Jesús? ¿Qué es lo que pide? En definitiva, Jesús está pidiendo que le entreguemos nuestro corazón para que en esa experiencia de la entrega confiada, Él se pueda manifestar y realmente podamos experimentar todo lo que Él nos viene a traer en plenitud y no quedarnos con ideas, no quedarnos con ritos de cumplimiento, porque un poco nos han educado a veces en eso, ¿no? Cumplir, tengo que cumplir. Me confieso porque tengo que cumplir, voy a misa porque es cumplimiento, si no es pecado. Y vivimos en esa relación tan superficial y tan estéril, si se quiere, porque no llegamos a lo profundo. Acá la idea es llegar a lo profundo, es lo que pide Jesús. Entonces no se trata de despreciar a padre, madre, hijos, hermanos, ni la propia vida mucho menos, sino al contrario, cuando uno entra en esa dimensión profunda y se convierte en un hombre del espíritu, en una mujer del espíritu, entonces todo lo demás lo vive en otra dimensión más plena. Soy mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor amigo, mejor hermano. Y estoy mejor conmigo mismo. Entonces esto de renunciar a mí mismo, renunciar al hombre viejo, al hombre que vive a medias, al hombre que vive solamente atado al mundo, al hombre que vive arrastrando las culpas del pasado, o al hombre que vive permanentemente preocupado. La palabra preocupación es vivir fuera del presente. Y vivimos muy preocupados. Pero en vez de estar tan preocupados, ¿por qué no nos ocupamos? El pasado ya fue. Vivir mirando el pasado y revolviendo el pasado no siempre es tan beneficioso. Sí te tiene que dar experiencia, por supuesto. La vida no pasa en vano. Pero vivir anclado al pasado, todo tiempo pasado fue mejor, etc. No. Vivir la preocupación del futuro, y yo no sé si mañana tendremos vida. Entonces, tanta preocupación. Ahora bien, vivir profundamente este momento, que este momento presente sí es el que vale, porque es lo que tenés, es tu realidad. Y vivila en Dios, vivila plenamente, como si fuera el último segundo de tu vida. Y entonces tu vida va a adquirir un sentido y una plenitud mayor. Es una cuestión mental. Estamos programados para la preocupación. Vivimos ansiosos. Eso genera mucha ansiedad. Y vivimos en un mundo ansioso. La preocupación, sobre todo en las situaciones que nos toca vivir hoy día, no solo genera ansiedad, sino inestabilidad. La gente vive en una situación emocional inestable. Y esto lleva a lo que vemos. Primero lo que experimentamos en carne propia. Las angustias, las inseguridades, los miedos, las depresiones, las tristezas, ¿no? Esto también genera hasta violencia interior, todo producto de una inestabilidad emocional, porque vivimos con la ansiedad de un futuro, de una preocupación incierta, porque además no sabemos de qué nos preocupamos, porque lo que hoy nos genera preocupación, quién sabe después cuando llega el momento, no pasó a mayores, no era tanto. Entonces, si bien somos humanos y pasa por nosotros estos sentimientos, hay que controlarlos, hay que entregarlos. Y esto también es muy importante para ello, la vida interior.
Vivir el presente, vivir la profundidad de saber que estoy mirado por Dios y creo y confío en Él, porque Él cree en mí y me ama. No te preocupes, hijito, yo soy tu padre. La Virgen le dijo al negro Manuel, no te preocupes, Manuel, ¿acaso no soy tu madre? De eso se trata. Para eso estamos acá, para profundizar nuestra identidad de hijos de Dios. Nuestro destino descansa en las manos del Padre. El Padre Pío decía, reza, ten fe, no te preocupes. Un poco la vida tiene que tener esa cuota fundamental de profundidad, que nos permite ver con sobrenaturalidad, con dimensiones trascendentes la vida nuestra y la de los demás. Hagamos lo que tenemos que hacer, sí. Lo que está de nuestro lado, por supuesto que sí. Pero no vivamos enloquecidos, hermanos. No dejemos que el mundo nos enloquezca. Y si es necesario pedir ayuda, hacelo, porque a veces es bueno ir de a dos. Y terminaría con esto de cargar la cruz, porque a mí se me hace que esto de cargar la cruz, como dice Jesús, para seguirlo y poder ser discípulo, ha traído muchas equivocaciones a la hora de interpretarlo, ¿no? Porque a veces hablar de la cruz es como, en algún aspecto, resignación. Y bueno, es tu cruz, ¿qué va a ser? Este problema, esta enfermedad, esta situación, y bueno, es tu cruz, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, que no te queda otra y tienes que cargar la cruz. La cruz cristiana de la que habla Jesús, que es la que Él asumió cuando dio la vida por nosotros, es la plenitud de una entrega de servicio y de amor. No es la búsqueda del sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino nosotros seríamos cristianos masoquistas y Dios no quiere que suframos. Dios no quiere el sufrimiento. No nos lo ahorra, porque viene, no lo manda, pero viene, la vida trae su cuota de sufrimiento. Y Dios no nos ahorra el sufrimiento, porque es parte de la vida y parte de nuestra maduración y crecimiento también. Pero no quiere que suframos, ni tampoco que busquemos sufrir. Hay gente que parece, de hecho, en la iglesia, en la historia de la iglesia, hubo etapas donde el sufrimiento era parte de la santificación. Existían el cilicio, ¿no? Se pegaban, hay que sufrir porque soy pecador. El cuerpo como algo que encarcela el alma y es nocivo para el alma. Entonces hay que sacrificar el cuerpo, las cuaresmas aquellas donde los ayunos, porque hay que sufrir, hay que sentir hambre, hay que mortificar el cuerpo porque el cuerpo es malo. Las pasiones del cuerpo, las sensaciones del cuerpo, etcétera, tienen que sufrir para que el alma resurja. Una mentalidad muy absurda, que no, lo único que nos ha traído es sufrimiento por el sufrimiento mismo. Y sí que hay que vivir una vida austera, porque cuanto más austera, más feliz es uno. Pero buscar el sufrimiento, nunca. Por lo menos no está en los planes de Dios, que lo hayamos interpretado así. ¿Qué es esto de cargar la cruz? La cruz es servicio. Jesús no vino, Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Cada momento de la vida de Jesús, cuando uno la medita, es un servicio. Cuando nos enseña con su palabra, cuando sana al enfermo, cuando libera al poseído, cuando da de comer a la multitud, cuando se compadece de los que están alejados, cuando nos enseña el mandamiento del amor y se ata una toalla en la cintura y lava los pies. Todo es cuestión de servicio en la vida de Cristo. Cuando le reprochan y les echa en cara a los fariseos que son sepulcros blanqueados porque son hipócritas, también les está dando un servicio que ellos no quieran ver, no quieran aceptar, es otro problema. Pero Jesús viene a mostrar un camino de amor, de liberación, viene a revelar la plenitud del amor de Dios y que el reino de Dios ya ha llegado a los hombres. Un Dios que se hace humano, se humilla para que nosotros seamos elevados. Toda la vida de Jesús es servicio y por eso termina en la epopeya más grande del servicio, que es dando la propia vida en la cruz. Entonces cuando Dios te dice, Jesús te dice, ¿querés ser discípulo? Carga tu cruz. Lo que te dice, salí a servir conmigo. Aunque ese servicio te traiga a veces también dolor, te traiga incomprensión, te traiga, como me pasó a mí, dice Jesús, persecución.
pero salía a servir, a dar la vida conmigo día a día, en el amor, en el compromiso por el otro, en el servicio de quien te necesita. Así te configurás conmigo y sos mi discípulo, nos dice el Señor. ¿Se entiende? Es una dimensión diferente. Que después haya que unir a Cristo nuestros dolores, y bueno, sí, claro que sí. Llevar con fe muchas veces el sufrimiento del cuerpo, te agarra una enfermedad, y bueno, me estoy tratando, pero el 30 pasado falleció un sacerdote que yo quería mucho, mucho, con 87 años. Lo conocí hace cerca de 10 años y fue para mí realmente un padre en todo sentido, sobre todo por su prédica. Y venía él arrastrando un cáncer, ya desde joven lo había superado y estos últimos tiempos tuvo una recaída. Y él en su prédica de todas las semanas, en su misa, que yo seguía mucho, él hablaba, después de su prédica, hablaba sobre su estado de salud y su evolución de la enfermedad, ¿no? Y él decía, hay noches que realmente son fatales para mí, es un español, y son fatales, y no duermo, y mis dolores, y mis cansancios, y bueno, el tratamiento, me hacen uno, me hacen otro. Ya le habían dicho en principio de año que no iba a pasar de agosto, pero iban a intentar, y él iba viviendo su proceso con dolor, y él hablaba de esto. Él decía muy claramente, ¿no? El llevar con hidalguía, con fe, esto que es un dolor, me vino, y yo estoy poniendo lo que los médicos me dicen. A veces estoy cansado, decía, tan que la quimio, que esto, estoy cansado, a veces quisiera morirme en paz, pero bueno, si la ciencia me puede dar una mano, bueno, que me la dé, decía. Es decir, esto es un poco también la realidad humana que acontece, y uno la lleva con fe. Este hombre la llevó con dignidad cristiana. Pero no se trata eso solo la cruz. Sería parte de su cruz, no lo niego, en cuanto al servicio, porque aún desde el dolor él servía, con su prédica, como podía, hasta que el Señor lo llamó definitivamente, ¿no? Es decir, hay cosas que vienen y uno las acepta, y las acepta cristianamente, poniendo lo mejor de nuestra parte para poder resolverlo si se puede, pero siempre en una perspectiva de esperanza. Entonces, la cruz, para terminar, de la que habla Jesús hoy, para ser discípulo de él, no es buscar sufrimiento, ni quedarnos en el sufrimiento, ni cosa por el estilo. Es servir, dar la vida todos los días, como venga la situación, en un servicio de amor y de entrega por el otro, con generosidad y alegría. La alegría cristiana, que no es la alegría del jolgorio, ya lo sabemos. Y la austeridad de cada día. Vivir la vida con lo que tenemos, agradecidos por lo que tenemos, viviendo en positivo, en un mundo que está negativizado, en una sociedad enferma y negativa, que por muchos lados busca deprimir al pueblo, y de muchas maneras. Entonces el cristiano que sabe discernir en Cristo por el Espíritu Santo, sabe a dónde tiene que entrar y a dónde no tiene que entrar, hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde no tiene que llegar. No dejemos que nos manipulen, no dejemos. Y eso es una cuestión espiritual también. Por eso pidámosle al Señor que nos renueve en su sabiduría, como decía la primera lectura. Señor, dame sabiduría, dame los dones del entendimiento espiritual, dame los dones del discernimiento, Señor, para que en tu espíritu yo vea la verdad. Marcame el camino para que en tu luz yo lo pueda seguir. De eso se trata. Pidámosle entonces al Señor esta gracia y pidámosela por medio de la Virgen, como lo hacemos siempre en su presencia, la Virgen de Luján, nuestra Madre, patrona y guía. Que sea ella quien nos aliente, nos cuide y nos fortalezca en la lucha cotidiana. Que así sea.